Saludos mi gente, bienvenidos a tu podcast Lucha Legítimamente. Hoy vamos a hablar de Romanos. Anteriormente estábamos hablando de la misión de Pablo. Hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios. Cómo esta ira de Dios está siendo revelada. Cómo podemos ver la ira de Dios hoy en día. Y vamos a estar enfocándonos en los pasajes 18 al 25 del capítulo 1 de Romanos. Como modo de introducción, la ira de Dios es una realidad en el día de hoy. Vemos la ira de Dios en las consecuencias del pecado en el mundo y también en nuestra vida. Pero ¿cómo ha sido revelada? ¿Cómo podemos ver la ira de Dios? ¿Por qué la ira de Dios es justa? Y eso es lo que vamos a estar diluyendo en estos pasajes. Una de las cosas que vamos a estar viendo es que la gran parte de las cosas que pasan en el mundo, la gran maldad que hay, especialmente la maldad moral, o sea, lo que está haciendo la gente con su vida, la manera en que la gente está viviendo su vida, puede darnos una idea de lo que es la ira de Dios. Antes de empezar, quiero leer el primer versículo porque lo que queremos ver primero es la supresión de la verdad de Dios. Dice en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dos palabras clave, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19 que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo estaba poniendo un escenario bastante complicado en estos pasajes. Primero quiero ver las palabras clave, que son impiedad e injusticia. La impiedad, por definición, es la falta de temor y amor por Dios. Es negar su existencia porque su carácter justo no deja que la humanidad haga lo que quiera. Y eso lo podemos ver del 18 al 21. Básicamente, el ateísmo es una supresión de la verdad, es una impiedad, porque estás negando a Dios a pesar de que hay evidencia suficiente de que Dios existe, a pesar de que la conciencia te dice que Dios existe, a pesar de que el comienzo del universo te dice que Dios existe, a pesar de que el ajuste fino y lo perfecto que el mundo trabaja te dice que Dios existe. Hay una supresión de la verdad. La otra palabra que quiero entrar es la de injusticia, que es falta de amor y compasión por el prójimo. La impiedad y la injusticia hace que ignoremos los derechos de Dios como creador y los derechos humanos en el prójimo. Y podemos ver dos tipos de ateísmo. Está el ateísmo práctico, que es creer en Dios pero vivir rechazando su palabra. Es decir, que Dios existe, pero vivir como si no existiera. Y está el ateísmo abierto, que es la negación abierta de la existencia de Dios.
La razón por la cual hay ateísmo es porque hay una tendencia en nuestro corazón de callar la voz de Dios. Dios nos ha dado la conciencia para comunicarnos su verdad. Dios nos ha dado la naturaleza para comunicarnos que es verdad. Sin embargo, decidimos en nuestra naturaleza, usualmente tendemos a alejarnos de Dios o no rendirnos a Dios porque lo que hay en este mundo está ocupando su lugar, o lo que sea que está en nuestra vida está ocupando su lugar. Del verso 18 al 21 podemos ver primero la impiedad, la injusticia que nos lleva a ignorar los derechos de Dios como creador, proveedor y protector de nuestra vida, y violación a los derechos humanos. Cuando hay injusticia, cuando la impiedad es grande, la injusticia es mayor, lamentablemente. Cuando nosotros no tenemos un concepto correcto de Dios, o cuando negamos la existencia de Dios, nosotros estamos abandonando el fundamento por el cual toda moral y ética se basa. Porque si Dios no existe, pues no hay nada por encima del ser humano para decirte lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o es malo. Si Dios no existe, pues simplemente somos otro accidente cósmico o un resultado de la ruleta rusa biológica, y no somos diferentes a un animal o cualquier otra especie en esta tierra que lo que hace es sobrevivir matando a otra especie. Es la ley del más fuerte. Sin Dios no hay razón para sostener derechos humanos. Y eso da terror. Por eso es que el apóstol Pablo está mandando caliente, como decimos los boricuas, en este primer capítulo de la carta. La intención de Pablo aquí es mostrar lo que está pasando alrededor de su ambiente y lo que nosotros vemos hoy en día. Lo segundo que podemos ver es que estamos adorando lo creado y no el creador. Versos 22 al 25, como ya hemos leído, no reconocemos la dependencia al creador, no reconocemos que dependemos de Dios. Decidimos ser independientes de Dios. Queremos hacer todo porque nos creemos autosuficientes, y al fin y al cabo podemos ver que nuestros brazos solamente llegan a un solo sitio. El ser humano es particular porque tenemos dependencia de otro, y lo podemos ver. No podemos estar solos. El ser humano no puede estar solo. No hay ninguna persona que pueda ser llanero solitario y sea una persona completamente sana. Somos seres gregarios, o sea, sociales, de comunidad. Pero la primera comunidad es con lo trascendental. Y eso es lo que el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa quiere que nosotros rechacemos. Lo otro que podemos ver es que al rechazar a Dios, nosotros definimos lo que es correcto o incorrecto por nuestra propia cuenta. Creamos nuestra sabiduría y rechazamos lo que Dios ya ha estipulado. Y eso fue lo que pasó en el Edén. El ser humano quiso definir el bien y el mal en sus propios términos y rechazó a Dios. Y lamentablemente, eso fue lo que nos trajo aquí. Otra cosa que podemos ver es que somos seres con propósito y buscamos ese propósito, razón de ser, en cualquier cosa que no sea Dios. Lo que nosotros llamamos idolatría, que hacemos las cosas que queremos y amamos en el lugar de Dios. Ignoramos al ser inmortal para enfocarnos en lo creado. O sea, el ser humano tiene una mentalidad bastante limitada en cuanto a sus cosas. Es por eso que hoy en día, con esta apatía a la religión, apatía a las cosas de Dios, está creando mucha incertidumbre. No es casualidad
que a la tasa alta de lo que fue el ateísmo hace 10 años atrás, hoy en día hay una epidemia de depresión, ansiedad y crisis existenciales. La ansiedad es lo más que tiene la gente hoy en día. Y en una sociedad donde Dios ha sido rechazado o puesto en otro plano, o simplemente estamos apáticos a la religión, vamos a buscar el propósito en lo que sea, y muchas veces nos va a llevar a herir a otros o alejarnos de otros. Otra de las cosas que lamentablemente está pasando es que vivimos de una manera inconsistente a la realidad moral. Estamos viendo que los valores éticos y morales se están definiendo según el sentimiento de la persona. Lo que es bueno para ti, lo que es correcto para ti, es incorrecto para mí. Y piensan que de esa manera pueden subsistir. No solamente estamos viendo inconsistencia en las cosas morales, estamos viendo también inconsistencias en lo científico. Estamos negando la biología básica de la humanidad. Y estamos viendo un creciente interés en lo absurdo. Defender lo indefendible. Y eso es otra de las cosas que podemos ver, que la ira de Dios está bien palpable. ¿Por qué? Porque Dios nos está dejando a nuestra suerte. Dios básicamente está diciendo, ¿sabes qué? Tú quieres dirigir tu vida como tú quieras, tú quieres hacer las cosas a tu manera, pues yo te voy a dejar. Y muchas veces ni las consecuencias son suficientes para hacernos ver de que necesitamos a un Dios vivo. Y una de las cosas que podemos ver es que Dios deja que lo abandonemos a Él por lo que de verdad queremos. Y eso lo vemos del versos 23 al 25, que dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue hacia adelante. También dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo a que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nos hacemos daño a nosotros mismos al insistir tanto en lo que de verdad queremos, a pesar de que nos aleje de Dios. Podemos adorar nuestros estudios, nuestros trabajos, otras personas, deportes, hijos, padres, etc. Y estos ídolos nos pueden hacer daño, porque nuestro propósito como criatura con la imagen de Dios es utilizarlas para glorificar a Dios. Este tipo de cosas, los estudios, nuestro trabajo, ponle nombre a eso que tú constantemente piensas, lo que ocupa la mayor parte de tu día en tu mente, lo que está viviendo de gratis en tu cabeza. Puede ser una persona, puede ser trabajo, puede ser estudio. ¿Qué es tu mayor prioridad? Y ese es tu ídolo. Ahora, no me malinterpreten. Yo no estoy queriendo decir con esto que estas cosas son malas. No. Simplemente es que hemos puesto X o Y cosas en el lugar de Dios. Y muchas veces pensamos que Dios quiere una lista de nosotros, que primero Él, después la familia, después amistades, después el trabajo, etc. No. Dios, imagínense que Dios está en el centro y alrededor de las cosas que nosotros amamos, Dios está en el centro y alrededor de Él están las cosas que amamos. Todo tiene que girar en torno a Dios. Incluso en el antiguo Israel, el tabernáculo y el templo estaban en el mismo centro del pueblo, y las tribus
y la comunidad estaba alrededor del templo mirando hacia el templo, porque ellos tenían que entender de que cuando tú vayas a trabajar o hacer lo que tengas que hacer, Dios era el centro, y eso es lo que hoy en día no hay. Pero la gente busca propósito, está buscando lo trascendental. Estamos viendo que hay un fenómeno de gente regresando a iglesia, lo cual yo encuentro fantástico. Y yo solamente espero que luego de que tú escuches esto, tú puedas visitar una iglesia, tú puedas involucrarte en una iglesia, en un cuerpo local donde tú puedas servirle a Dios y conocer personas que te puedan ayudar a crecer. Eso es lo que quiero que pase para todo el que está escuchando esto. Y una de las cosas que podemos ver es que hay unos resultados de esa idolatría, y es esclavitud. Dice el verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estos ídolos nos han llevado a tener una inestabilidad física, mental, emocional y espiritual. Como estaba diciendo anteriormente, hoy en día hay una epidemia de crisis existencial y de ansiedad, y es por el hecho de que le hemos dicho que no a Dios y hemos querido conseguir cualquier otra cosa en su lugar. Y lamentablemente, como son cosas efímeras, como son cosas pasajeras, no nos llenan el vacío. Ahora, es bien interesante que este verso 25, donde está hablando que nosotros hemos abandonado a Dios y que ese es el resultado de la idolatría, y que hay una inestabilidad física, mental, emocional y espiritual, podemos ver nuestra fe y amor en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe y amor en Cristo, Él destruye nuestros ídolos y los pone en su lugar. ¿Y cuál es el lugar de estas cosas? Como instrumento para honrarlo a Él como Dios. Dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cristo toma ese pasaje y lo invierte. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos convierte en una nueva criatura de tal manera que esas cosas que para nosotros son importantes, esas cosas por las cuales nosotros día a día nos levantamos para hacer y lograr, se conviertan en instrumentos de adoración para Él y no un lugar de esclavitud. Cuando nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, las cosas de la tierra se hacen livianas. Es por eso que tenemos que reflexionar. ¿Qué cosas en tu vida son importantes para ti? ¿Cómo puedes reorganizar las cosas que quieres para poner a Dios en el lugar correcto de tu corazón? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué estás vivo y para qué? ¿Te consideras una persona justa? ¿Cómo está tu relación con Dios? Este panorama que está poniendo Pablo, que lo vamos a expandir en el próximo episodio, nos da mucho de qué hablar. Yo creo que la razón por la cual este mundo está al revés es porque de verdad nos hemos vuelto tan apáticos a las cosas de Dios, que las cosas de nuestra vida o las cosas que tienen que ver con nosotros mismos solamente nos están intoxicando. Y es por eso que nosotros debemos reconocer que no estamos siendo justos, pero que Cristo murió por nosotros los injustos, para entonces buscar lo que se había perdido, restablecer nuestra relación con Dios. Y al nosotros restablecer esa relación con Dios, Dios va a restaurar nuestro ser, nos va a hacer auténticamente como Él quiere y como nosotros siempre hemos deseado, y las otras personas se van a dar cuenta y
tú te vas a dar cuenta que la vida que gira en torno a Dios es una vida que es plena y que da mucho de qué hablar cuando el prójimo la ve. Esto fue bien corto, pero quería compartir esto con ustedes y espero que les sea de edificación. No te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, Facebook. Lucha legítimamente. Edifica y comparte. Comparte esto si te fue de edificación. Comparte esto si estás pensando en alguien que necesite escuchar esto. Eso sería todo. Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana, o que tengan una excelente semana, o que tengan un excelente día, donde quiera o donde sea que los cache. Espero que tengan un excelente momento en el Señor. Ustedes se me cuidan y que Dios los bendiga siempre.